El tema 3.4 de la unidad 5 es la semejanza utilizando segmentos paralelos en su parte número 1. Eso significa que vamos a hablar o vamos a trabajar con un teorema que recibe el nombre de teorema sobre segmentos paralelos en un triángulo. Y ese teorema establece lo siguiente. En un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con los otros dos lados un triángulo semejante al original. Y esto lo vamos a ilustrar con este ejemplo. En el triángulo ABC, dice, este triángulo ABC, el segmento DE, dice, es paralelo a AD. Este segmento es paralelo con este. Según este teorema, tengo este triángulo grande y tengo este triángulo pequeño. Entonces, según ese teorema, si este lado es paralelo a este otro, si este segmento es paralelo a este otro, quiere decir que este segmento me va a formar con los otros dos lados del triángulo otro triángulo que es semejante al grande. Es decir, este pequeño, el triángulo CDE, es semejante al triángulo ABC. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el triángulo DEC o CDE, como le queramos llamar, es semejante al triángulo ABC. Entonces, una vez planteado esto, vamos a proceder a lo siguiente. Como resulta que para calcular la longitud de DE, vamos a tener que utilizar la proporcionalidad entre los lados correspondientes. Entonces yo voy a establecer que DE y su homólogo es AB. La razón de ellos dos debe de ser igual a la razón de, hemos puesto EC, de EC porque es un lado conocido del triángulo pequeño, contra su homólogo, que sería BC, que también es conocido. Vemos que EC mide 9 y BC mide 15. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores. DE, que es lo que no conocemos, dividido entre 10 centímetros, que es lo que vale AB, S, que dice que vale 9, y BC, que vale 15. De ahí pues despejamos el valor de DE. Este 10 que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto DE es 10 por 9 quintos, que es 9 quintos simplificado, tercera de 9 es 3 y tercera de 15 es 5, entonces es 10 por 3 quintos. Y aún aquí se puede simplificar, quinta de 10 es 2 y quinta de 5 es 1, o sea que tengo 2 por 3 y 2 por 3 es 6. Por lo tanto, la longitud de DE es de 6 centímetros. Veamos este otro problema. Nos dice, en el triángulo ABC, que se muestra, dice, el segmento de F este, es paralelo a BC. Y también me dice que el segmento FE, este, es paralelo a AB. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué triángulos de los que se forman son semejantes al triángulo ABC grande? Bueno, como resulta pues que DF es paralelo con BC, quiere decir que el triángulo, yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante, este triángulo ABC es semejante con este pequeño, con el triángulo ADF, con el triángulo ADF. Y en el otro caso, como este segmento FE o EF es paralelo con AB, entonces el triángulo ABC es semejante a este triángulo pequeñito que está aquí, que vendría a ser el triángulo FEC. FEC. Y esto es por el teorema sobre segmentos paralelos, ¿verdad? En un triángulo. Luego, literal B dice, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Bueno, ¿qué segmentos serían proporcionales? Yo puedo decir que AD
que es del triángulo pequeño en este triángulo que tenemos acá, que AD, su correspondiente es AB en el grande. Y esto va a ser igual a AF, que es del pequeño, y su correspondiente es AC. Y esto a su vez, DF, que es del triángulo pequeño, este que está aquí, DF, su correspondiente en el grande es BC. Entonces estos son segmentos que son proporcionales. También, ahora veamos con el otro triángulo. En el otro triángulo yo puedo decir que FC, este lado pequeñito, FC, su correspondiente es AC en el grande. Y esto será igual a la razón, el EF, que sería este lado pequeñito de acá, el EF, su correspondiente sería AB. Y a su vez nos hace falta el EC, este lado pequeñito, su correspondiente sería BC. Entonces ahí tenemos los segmentos que son proporcionales entre sí. Resolvamos este otro problema. Nos dice, en el triángulo GHI, que es este grande, el segmento JK es paralelo a GI. O sea que este lado es paralelo con este. Nos preguntan cuál es la longitud de GH, es decir, desde aquí hasta acá. Entonces, según el teorema de los segmentos paralelos, esta paralela que he trazado a esto me va a formar otro triángulo que es semejante al grande, es decir, que el triángulo GHI va a ser semejante al triángulo IHK, ¿verdad? Esto es por el teorema de segmentos paralelos en un triángulo. Entonces yo puedo establecer la proporcionalidad entre los lados correspondientes, ¿verdad? Pero recuerde que deben ser lados conocidos. Entonces, si comenzamos con el pequeñito, observe, o con el grande, digamos, porque la parte que yo quiero saber es cuánto vale de G ahí. De G ahí, este es el que quiero conocer. Ah, no, perdón. Lo que quiero conocer es de G a H. De aquí hasta acá, dijimos. Entonces, todo este no sé cuánto vale. Solo conozco una parte, que es la de H ahí. Entonces, yo puedo decir que GH, que es el que ando buscando, la razón de GH con su homólogo, que sería IH, tiene que ser igual a la razón de otros conocidos. Como comenzamos con el grande, GH, el grande, conocido del grande y conocido del pequeño serían estos dos. Sería el H, perdón, aquí no es I, aquí es J, disculpe, aquí me he equivocado. Entonces sería JH, aquí hay un error, corrijamos. Es JH, el I es aquí. Entonces, el HI, que es del grande, su homólogo es el HK, ¿verdad? Entonces, y aquí también, ¿verdad? El triángulo es GHI y el otro es J, no es H. Y corrijamos, perdón. Corrijamos, es J, ¿verdad? JHK. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale GH? Lo desconocemos. ¿Cuánto vale JH? JH dice que vale 5. ¿Cuánto vale HI? HI dice que vale 6. ¿Cuánto vale HK? HK vale 4. Yo puedo simplificar acá en este lado. Yo puedo decir mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. Por lo tanto, yo puedo escribir acá que GH
sobre 5 es igual a 3 medios. Y este 5 puede pasar a multiplicar, por lo tanto, GH es igual a 5 multiplicado por 3 medios. Y si yo multiplico 5 por 3 es 15, serían 15 medios. Quiere decir que GH tiene un valor de 15 medios. Si usted divide 15 entre 2, es decir, 7.5. Es decir que todo esto valdría 7.5 y solo este pedacito vale 5. Y ahí hemos calculado el valor de GH que nos pedían en este problema.